El Señor dijo ahí en nuestro pasaje, en el versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Creo que la mayoría de los cristianos tenemos la esperanza de que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia vendrá antes de que sucedan cosas terribles en el mundo. Ahora sí, yo creo que Cristo vendrá antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es ese periodo de 7 años que están especificados en la Biblia, donde se va a manifestar el anticristo, a donde se va a poner la marca de la bestia, todas esas cosas que hemos oído, que sabemos, donde habrá terrible persecución sobre el pueblo de Dios y sobre todo el horrible juicio de Dios sobre las naciones de este mundo. Dice, el Señor lo dijo ahí, que habrá tribulación como nunca antes ha habido ni habrá. Y es ese periodo de tiempo de 7 años o la semana número 70 profetizada por Daniel. Y yo creo que la iglesia sí será arrebatada y librada de la gran tribulación, o sea, antes de que comience la gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo nunca prometió a sus discípulos que serían librados de la aflicción antes de su venida. En Juan 14, 27, el Señor les dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No es la paz que el mundo a cada rato está pidiendo, buscando o declarando. No, la paz de Cristo, la paz de Dios es una paz interior, una paz con Dios, amén. Y el Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y luego les dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo creo que les dijo eso porque Cristo sabía lo que les esperaba a esos discípulos. Los apóstoles, nada más los apóstoles, todos excepto uno, sufrieron muertes de mártir. Muchos cristianos, usted mismo lo lee en el libro de los Hechos, fueron perseguidos, arrestados, maltratados y matados por su fe. Entonces el Señor ya sabía que estas cosas venían y por eso les dice: la paz que debes la paz que yo les doy es diferente a la paz que el mundo da. Y les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No importa lo que venga, no importa lo que sucede. Si me tienes a mí, si tienes mi paz, tienes la paz más importante. También les dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como dije, el Señor nunca prometió a sus discípulos que no verían aflicción, que no pasarían por tiempos difíciles. Y sígame con su vista en Marcos 13, vamos a leer del 1 al 8. Dice la Biblia: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estaban viendo el templo, la arquitectura, la construcción, y le dice: mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo esto va a destruirse. Versículo 3: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Se quedaron con la curiosidad, con la verdad, el querer saber cuándo se va a destruir todo esto. Dice: ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Esa palabra mirad quiere decir ten cuidado de que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 7: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Versículo 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Esa generación de discípulos experimentaron terrible persecución. La invasión de Jerusalén y la destrucción del templo sucedió en el año 70 después de Cristo, bajo el liderazgo del general de Roma Tito y el emperador Vespasiano. Solo 38 años después de estas palabras que pronunció el Señor. Y oiga bien, ha habido multitudes de guerras, de genocidios y persecución de cristianos durante los pasados 20 siglos desde que Jesús pronunció estas palabras. Entonces, algunos dirán, bueno, ¿de qué guerras está hablando el Señor? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Siempre ha habido guerras. Ha habido genocidios, ha habido persecución de cristianos terribles a través de los 20 siglos desde que Cristo caminó sobre esta tierra y pronunció estas palabras. Presentemente, oiga bien, hay muchos rumores de que estamos en vísperas de una tercera guerra mundial. De hecho, se advierte que estamos más cerca que nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a que nuevamente se desate un conflicto entre superpotencias mundiales, el cual no será una guerra convencional, o sea, con armas convencionales, sino atómica. Quizás no comience así. Nadie quiere eso, dicen. Y los que han estado aumentando y fabricando estas bombas de destrucción, de extinción, dicen que eso es lo que previene que no haya una tercera guerra mundial, porque nadie la quiere, porque saben que si se usan esas bombas atómicas, que es la destrucción del mundo como lo conocemos. Sin embargo, muchos expertos y generales y estrategistas militares dicen que si se desata un conflicto entre superpotencias, o sea, si se involucra a Estados Unidos, si se involucra a Rusia, si se involucra a China en directo conflicto unos contra otros, no va a tardar mucho en convertirse en una guerra nuclear. Oiga bien, la Primera Guerra Mundial, que fue a principios del siglo XX, se le llamó la guerra para acabar con todas las guerras. The war to end all wars. Así le llamaron a esa guerra. 41 millones de personas murieron por esa guerra. ¿Se imagina? 41 millones. 20 millones de soldados y 21 millones de gente civil. Y al terminar la Primera Guerra Mundial se hicieron tratados de paz, organizaciones de paz mundiales. Y se dijo, nunca más, esto nunca más vuelve a suceder. Nunca más vamos a permitir que algo tan terrible vuelva a suceder. Bueno, 20 años y 9 meses después, la Segunda Guerra Mundial comenzó. La más violenta, conocida como la más violenta y sangrienta en la historia, con más de 15 millones de soldados muertos en las batallas y 38 millones de gente civil, o aproximadamente 53 millones de muertos por la Segunda Guerra Mundial. Y eso realmente sin usar bombas como las que existen el día de hoy. La bomba atómica que dejó Estados Unidos caer sobre Hiroshima y Nagasaki, se dice que hubo entre 129,000 muertos a 226,000 por el estallo inicial y luego en las siguientes semanas de radiación. Se imagina 226,000 muertos por 2 bombas, 2 cabezas nucleares, así le llaman warheads, atomic warheads. 2 cabezas nucleares hicieron ese daño. Hoy hay más de 12,500 cabezas de las que se sabe internacionalmente. El 90% son de Estados Unidos y Rusia. Y dicen que las bombas que existen hoy son entre 80 a 3,000 veces más potentes que las que se usaron en Japón. Que si se llega a desatar nada más las que tiene Rusia y Estados Unidos, estamos hablando de más de 3
billones, no millones, billones de muertos en el mundo. Sin embargo, los escépticos dicen que todas las generaciones que han vivido a través de estas terribles guerras, invasiones, genocidios y masacres, siempre han pensado y han dicho que ya sería el fin del mundo. Y que como no sucedió, que tampoco está a punto de suceder, que tampoco esta tercera guerra mundial, si es que hay una, será el fin del mundo. Pero, ¿qué hace de estos tiempos diferentes a los tiempos pasados, a los conflictos y guerras pasadas? Le voy a decir qué es lo que hace la diferencia. La era digital en que vivimos, la era de información en que vivimos. Acabamos de terminar una serie de lecciones de escuela dominical acerca de siguiendo a Jesús en la era digital. Estamos en una era digital. Se estima, oiga bien, que ahorita, bueno, en mayo de este año, la última estadística que salió, que hay 6.84 billones de smartphones en el planeta. Ahora, hay 7.2 a 7.5 billones de habitantes en el mundo. ¿Se está dando cuenta? 6.84 es casi toda la población del mundo tiene un teléfono inteligente. ¿Me está siguiendo? Eso no era así en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el acelerado aumento de la ciencia y los avances tecnológicos digitales de los pasados 33 años, hermanos, 32 a 33 años, porque si usted no lo sabe, apenas en 1991 se presentó al público el Internet, el www, el World Wide Web, 1991. Es en nuestra época, no es hace mucho tiempo. Para 1994 ya estaba usándose increíblemente en comunicación por todo el mundo. Esto ha permitido que la infraestructura esté lista para hacer posible el acceso de información personal de las masas. Nuestras afiliaciones, nuestras asociaciones, nuestros hábitos, hasta la comida que nos gusta, hasta las tiendas donde compramos, todo es información que está accesible a las compañías y a los gobiernos, a las compañías digitales y a los gobiernos. ¿Sí me está siguiendo? A propósito, si usted cree que hay ahí en su iPhone una opción para no compartir su localidad, para no compartir información, está muy equivocado. Porque las compañías de teléfono celular y el gobierno tienen acceso a cada paso que damos, a cada lugar donde andamos, cada cosa que vemos en el Internet. Nada es oculto y nada se borra. Todo queda ahí permanentemente. En China, en el país de China, ya la gente no puede salir de su casa sin su teléfono celular. Es contra la ley. Si te agarran fuera de tu casa sin tu celular, te hacen regresarte y agarrar tu celular y traerlo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque quieren controlar cada minuto de tu día, saber dónde andas, qué estás haciendo, qué lugares visitas. ¿Sí me estás siguiendo? Y por si no has sabido, el presidente que tenemos aquí ve a China como el ejemplo a seguir. Parece que adoran a China. ¿Sí me está siguiendo? Todo lo conseguimos de China. Entonces, todo lo que hace China, Estados Unidos quiere hacerlo también. Hay una constitución que supuestamente impide, porque hay libertad de comunicación, libertad de religión, libertad de expresión que supuestamente garantiza la Constitución de Estados Unidos. Pero el gobierno viola esas leyes cuando les da su regalada gana. Y no hay nada que podamos hacer. ¿Sí me está siguiendo? Eso ha facilitado el control de comunicación y los narrativos. Ellos pueden poner en las redes sociales, en la información de noticias y todo eso, lo que ellos quieren que nosotros veamos y nada más.
con el fin de influenciar nuestras decisiones, controlar nuestras acciones, todo digitalmente. Todas nuestras transacciones y el comercio es digital. Todo está más listo que nunca antes. Eso es lo que hace diferente este tiempo a todos los tiempos anteriores. Daniel, el profeta Daniel, profetizó que una señal obvia del tiempo del fin es que muchos correrán de aquí para allá. Dijo, eso estaba refiriéndose a la facilidad y a la rapidez de viajar de punto A a punto B. En los últimos 60, 70 años para acá, eso se ha acelerado increíblemente. No se diga la comunicación, tú puedes estar hablando en vivo, en video, con una persona al otro lado del mundo. No hay nada que tengamos que esperar, un delay, un atraso para recibir las noticias. Todo se ve en el momento. ¿Sí me está siguiendo? Y luego dijo, la ciencia se aumentará. Esto es otra señal que iba a haber de los últimos tiempos. Que la ciencia iba a aumentar, la tecnología, los descubrimientos. Yo siempre he dicho que nosotros o creemos que Dios creó al ser humano o creemos en la evolución. ¿Hay alguien aquí que cree en la evolución? Que el hombre viene del simio, de una explosión en las estrellas, porque eso es lo que están enseñando en las escuelas. Que el hombre evolucionó de ser una cavernícola, ¿verdad? ¿Verdad? Y que ha ido agarrando más inteligencia con el tiempo. Tú no puedes creer en la creación según está en la Biblia y no encaja con la enseñanza, la teoría de la evolución. Ahora, eso se presta muy bien para los que quieren negar la existencia de Dios y para decir, es que todos estos descubrimientos es porque el hombre ahora es más inteligente que hace muchos años atrás. Pero yo creo, hermanos, si creemos en la creación que Dios hizo al hombre según su imagen, a su semejanza, el hombre era tan inteligente o más inteligente. Adán fue más inteligente que lo que los hombres son el día de hoy. ¿Y por qué Adán no inventó el internet? ¿Y por qué Adán no inventó el teléfono inteligente? Tenía toda la capacidad para hacerlo. Porque allá en Hechos capítulo 17 dice la Biblia que Dios es el que fija los límites que el hombre tiene, los límites de la ciencia. Estas cosas no han empezado a suceder hasta estos últimos tiempos porque Dios así ha permitido. Amén. Jesús dijo, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y luego dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso está refiriéndose a guerras a nivel mundial. Nunca había habido guerras mundiales como las que vimos en el siglo pasado, en el siglo XX. Y luego también dijo, y habrá terremotos en muchos lugares. Desde el año 1900 hasta el presente se han registrado más de 10,000 terremotos por todo el mundo mayores de 6.0 en la escala de Richter. 10,000 terremotos. Y los escépticos dicen, ay sí, pero ya había terremotos, muchos terremotos, nomás que no había la tecnología para registrarlos. Pero eso no es lo que está hablando el Señor. Está hablando de que vas a estar consciente, lo vas a saber. El estar consciente de que está sucediendo es en los últimos años. ¿Sí me está haciendo? Por el mismo avance de la tecnología. Y luego dijo también, y habrá hambres. Está refiriéndose a hambrunas. Famine, en inglés. ¿Sabía usted que el 4 de abril de este año 2023 había registrado que se conocen 45 millones de gente por distintas regiones del mundo que estaban muriéndose de hambre? Starving, en hambruna, en el año 2023. No, ya no hay hambre. Aquí ya no habrá hambre, pero en otros lugares sí hay. Y gente se está muriendo de hambre. Oiga bien, se está advirtiendo, si usted ve las noticias correctas, porque usted se la pasa viendo el Telemundo y el Univisión, no le van a decir estas cosas. ¿Ok? Pero se está advirtiendo que viene escasez de alimentos aquí en Estados Unidos, peor que la Gran Depresión de los 20 y 30 del siglo pasado.
¿Y por qué vino esa terrible depresión económica en los años 20 y 30 del siglo pasado? Por el colapso de la economía. Por el colapso de la economía. Ahorita mismo Estados Unidos está 33 trillones de dólares endeudado. ¿Se puede imaginar? No podemos contar tantos ceros. 33 trillones. Es una deuda que nunca se puede pagar. Es un inminente colapso del dólar el que viene. El dólar es la moneda mundial, pero va a dejar de serlo muy pronto. Y ya ahorita otras superpotencias están haciendo tratados y negociando con la moneda de ellos, no con el dólar. Por primera vez se está vendiendo petróleo en el Medio Oriente por otra moneda y no el dólar. Y Estados Unidos tenía ese control sobre el mundo, se hizo una superpotencia porque el petróleo, que es lo que todos quieren, todos necesitan, nada más se podía comprar y vender con dólares. Pero ya el resto del mundo está viendo que Estados Unidos está en la calle económicamente. Entonces están buscando otras monedas más seguras que el dólar. Y no va a pasar mucho tiempo, hermanos, en que vamos a ir a una moneda digital. Está por suceder, cualquier momento. Va a haber una devaluación terrible y van a eliminar el dólar y vas a tener que nada más con esto pagar, con números digitales. ¿Y por qué debe de preocuparnos eso? ¿Por qué debe de interesarnos eso? Porque quiere decir que ellos están en control de todo lo que compras, qué es lo que compras con tu dinero. Y ellos pueden poner límites a lo que compras con tu dinero. Sí, porque si hay un banco central que controla moneda digital, ellos pueden decir nada más cierta cantidad. ¿Se acuerdan cuando se acabó el papel de baño, el toilet paper? Y no hace mucho de eso. ¿Ah? El pánico que se hizo nada más porque no había papel de baño. Porque gente entró en pánico, compró y al rato pusieron límite, no me puedes comprar 2 bolsas, 2 cajas. ¿Sí o no? ¿Se acuerda cuando estaba la pandemia en alto y nomás podías comprar? No se hallaba el Lysol, no se hallaban los desinfectantes, y si se hallaba, había límite de 1 o 2 por persona. Eso no acaba de suceder hace mucho tiempo. Con una moneda digital, simplemente te lo controlan digitalmente. Eso no te permite comprar. Ya compraste una barra de pan la semana pasada y ya no te toca esta semana hasta la siguiente. Los que son de Venezuela saben porque lo han visto allá. Así de rápido el gobierno toma control de una economía. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, estamos en vísperas de eso. También el Señor dijo aquí en este pasaje, y que habrían alborotos. Fíjese que usó esa palabra, alborotos. ¿Qué son alborotos? Son revoluciones, golpes de Estado, marchas y protestas violentas, looting. Y todo esto está viéndose en aumento. Hay tensiones bien marcadas que están en la sociedad hoy en día, divisiones raciales, frustración de abuso de gobiernos. Todo esto está aumentando increíblemente por todo el mundo. ¿Ha estado viendo lo que ha estado pasando en Alemania? Lo que ha estado pasando en Inglaterra. Estados Unidos no es el único país del mundo, hermanos. Muchas cosas están sucediendo que lo que dijo el Señor lo estamos viendo que está sucediendo con más aumento, más seguido. En Mateo 24:7 también Cristo, un pasaje paralelo, dijo: y habrá pestes. Eso está refiriéndose a enfermedades masivas, a pandemias. Oiga bien, han habido más de 200 pandemias mundiales registradas desde el tiempo de Cristo. Nada más desde el 1918 al presente han muerto entre 80 a 100 millones de personas por pandemias en el mundo. Aún no había acabado el año 2021 cuando se estaba anunciando que venía otra pandemia en los siguientes 3 años y que sería peor que el COVID-19. Ahorita mismo
Hay una neumonía infantil desconocida que ya se desató en China. Yo le mandé a mis hijos un video y clippings, news clippings, de que ahorita mismo ya se están llenando los hospitales, ya no hay cabida de niños. Esta vez esta pandemia va a atacar a los niños. ¿Y cuánto duró el COVID-19 en llegar de China a Estados Unidos? Unos 2-3 meses. 2-3 meses y ya estaba aquí. ¿Sí me está siguiendo? Y yo creo que no hay una cosa que va a causar más pánico en la sociedad que niños enfermos y muriéndose por una neumonía desconocida, que no saben el virus, la bacteria, lo que está causando esto. No le han hallado todavía. Así decían del COVID, ¿se acuerdan? Y por eso no daban tratamiento y prohibían tratamiento. ¿Sabe lo que yo hice? Yo ya ordené un montón de antibióticos. ¿No? Sí. Y tratamientos tradicionales para la neumonía. Sí. El albuterol, de esos para respirar, para abrir los bronquios, amoxicilina, tratamientos que ayuden, porque ya sabe lo que pasó cuando llegó COVID. A los pacientes que iban al hospital sin poder respirar, no les daban tratamiento, los entubaban y los condenaban a morir. Yo no confío en el gobierno. Yo no confío en la ciencia médica hoy en día, porque se han unido con el gobierno y doctores mismos que sabían que podían salvar a ese paciente decían, no hay tratamiento más que esto, porque esto es lo que el gobierno dice. Unos cuantos doctores rebeldes querían hablar y decir, ¿y qué hacían? Los amenazaban de quitarles sus licencias para practicar medicina. Así los tenían calladitos. Entonces ahora viene otra cosa en camino peor. ¿Sabía usted que muchos cristianos, particularmente muchos pastores bautistas independientes de nuestra denominación, murieron de COVID en el 2020-2021? Montones. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si eran cristianos, ¿por qué Dios no los protegió? Si eran siervos de Dios, predicando la palabra de Dios, ¿por qué Dios se los llevó? ¿Por qué permitió que murieran del COVID? Porque el Señor nunca prometió que el cristiano no iba a pasar por aflicción. Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Yo creo en la protección de Dios, pero también creo en la soberanía de Dios. Y yo por eso decía cuando estábamos ahí de que no hay que congregarse y nada más por video, y cuando empezábamos a regresar a congregar, que tuvimos que tener 2 servicios, estaba diciendo, hermano, venga a la iglesia. Y es que me voy a informar. ¿Por qué no deja ir al trabajo? ¿Por qué no deja ir al Walmart? ¿Por qué no deja de ir a otros lugares? Allá también se puede enfermar. ¿Por qué dejar de venir a la iglesia? Y yo les decía esto, yo prefiero morirme dentro de la voluntad de Dios a vivir fuera de la voluntad de Dios. Lo peor que le puede pasar a un cristiano no es morir. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es salirse de la voluntad de Dios. Porque el cristiano ya sabe a dónde va a ir cuando muere. Y nada sucede en la vida de un cristiano sin que Dios lo permita. Nomás estoy diciendo que montones de pastores, algunos amigos míos, se murieron del COVID. Mi propio papá murió del COVID. Ahora mi papá ya estaba grande, tenía 84 años de edad, pero la doctora me dijo que estaba en perfecta salud. Pero el COVID le arruinó sus pulmones. Y muchos pastores también supimos que estaban en perfecta salud y murieron porque no podían respirar. Se asfixiaron. Qué terrible manera de morir, ¿no? Todas estas cosas se han estado viendo, hermanos. Todo se ha estado cumpliendo como el Señor dijo que se iba a cumplir, que íbamos a ver estas cosas suceder justo antes del fin del mundo. Y luego está Israel, lo que está sucediendo en Israel. Israel en la Biblia es la higuera. Y Jesús dijo esto ahí en nuestro pasaje, y en Mateo 24 dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas las que acababa de mencionar, de guerras, rumores de guerras, de alborotos, de hambres, de terremotos, de todo eso, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿A qué se refería cuando dijo esta generación? Yo creo que se estaba refiriendo a la era de la gracia, a la era de la iglesia. No va a pasar hasta que todo esto acontezca.
Oiga bien, el ambiente político, militar y sobre todo religioso en Israel nos advierte que el fin de todas las cosas está cerca a las puertas. Y nada más hay que ver las tensiones, lo que está pasando ahorita en Israel. Israel está rodeado de más de 1 billón de musulmanes que lo odian a muerte. Y ahorita la cosa está controlada entre Israel y Hamas y los palestinos. Pero están todos los gobiernos alrededor que son musulmanes, están en un brinco, en un momento de ir a ayudar a sus compatriotas en contra de Israel. Y nada más dejen marcarle que si Irán o Siria o Turquía se envuelven en este conflicto, se desata una tercera guerra mundial así. Porque Estados Unidos va a correr a tratar de ayudar a Estados Unidos, a Israel. Y Rusia ya dijo que va a apoyar a Irán y a Palestina. Fíjese para dónde va la cosa. Están las tensiones bien altas. Aparte, el ambiente religioso. Los ortodoxos judíos ya están preparándose para volver a reedificar el templo y a ofrecer sacrificios. ¿Sabe que eso no va a suceder hasta el tiempo de la tribulación? Pero ya están listos. Ya tienen los animales santificados, consagrados, los utensilios, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento para volver a comenzar los sacrificios en el templo. Ya nomás necesitan construir el templo. Y eso se hace así de volado. ¿Me está siguiendo? El Señor concluye en el versículo 8 diciendo, principios de dolores son estos. Hermanos, no esperemos que seremos librados de experimentar esos principios de dolores. El anticristo, oiga bien, la Biblia dice que será aceptado porque va a negociar un tratado de paz mundial. Por eso va a ser aceptado como un héroe, como un falso Mesías. ¿Sabe por qué? Porque va a traer paz. Ahora, si él va a traer paz, quiere decir que va a haber guerra. Y va a haber una guerra mundial. Y va a haber tanta gente muerta que la gente va a estar esperando un héroe que venga a negociar tratados de paz. Y eso es exactamente lo que va a hacer el anticristo en la tribulación. Esto quiere decir que habrá un estado de guerra cuando la iglesia sea arrebatada. Lo cual significa que a la iglesia nos tocará experimentar estos principios de dolores. Ahora, no debería de sorprendernos, de asustarnos. Dijo el apóstol Pedro, escribió, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. En el mundo va a haber aflicción. Y si tú eres cristiano, te va a tocar también. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Me está siguiendo? Y Pedro dice, no te sorprenda que vas a tener que pasar por pruebas y dificultades, como que fuera algo extraño. En el versículo 7, Jesús ahí en nuestro pasaje dijo, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Y dijo esto, porque es necesario que suceda así. Ya el Señor nos está diciendo que es necesario que estas cosas sucedan. Que toda esta violencia, todas estas hambres y desastres naturales y pandemias, pestes, todo eso, alborotos que suceda, dice, es necesario que estas cosas sucedan así. El mundo no va a mejorar, el mundo va de mal en peor. Y estas cosas simplemente están anunciando que ya está listo para que el juicio de Dios caiga sobre este mundo. Quiere decir que hay que estar listos. Hay que estar preparados. Amén. ¿Cómo podemos prepararnos para esta inminente guerra? La cual muy probablemente será la guerra que apresurará el fin del mundo. Bueno, primeramente necesitamos recordar, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nuestra lucha, la lucha del cristiano es espiritual. Somos soldados de Jesucristo, dice la Biblia, peleando una guerra mucho más importante
de muchísima mayor consecuencia. Mire 2 Timoteo 2. Ya estoy en la recta final. No se me pierda esto, por favor. Porque no nada más quise darle las malas noticias y el pesimismo de lo malo que viene, sino qué debemos hacer. Porque va a venir, hermano. Va a venir. Estas cosas van a suceder. Y más pronto de lo que se imaginamos. Muchas personas que están metidas en la economía, en el gobierno, dicen que el 2024 nos espera un año muy turbulento. Entonces, hay que prepararnos. ¿Cómo se prepara el cristiano? Mire lo que dice 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay que recordar, hermanos, que nosotros estamos en una lucha, pero es una lucha espiritual, una guerra espiritual. La naturaleza de nuestra batalla es espiritual, según a los Corintios 10. Según a los Corintios 10, búsquelo conmigo. Según a los Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Mire la palabra que usa el apóstol. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, velad conmigo, para que no entréis en tentación? Y dice que regresó y que ya se habían quedado dormidos. Y luego les dice, velad y orad. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero se fue el Señor a orar y ellos estaban otra vez dormidos. Y regresó la tercera vez y otra vez los encontró durmiendo. Y al rato viene Judas a traicionar al Señor con un grupo de soldados para arrestar a Jesús. ¿Y qué es lo que hace el apóstol? ¿Qué es lo que hace Pedro? Saca su espada y a querer volar cabeza. Le vuela la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesucristo le dijo, detén tu mano, detén tu espada. Y agarró, tomó la oreja que le había cortado y se la pegó, la sanó al hombre. Y le dijo el Señor a Pedro, el que pelea con espada va a morir a espada. Hace unas horas antes le había dicho el Señor, ponte a orar, velad y orar. Pero estaban con tanto sueño que no lo oraron. Cuando vino el tiempo de enfrentar la prueba, la traición de Cristo, ¿qué hicieron ellos? Todos huyeron. Asustados. ¿Sabe por qué? Porque estaban peleando una guerra que no era espiritual. Porque cuando deberían estar orando, estaban durmiendo. Y cuando se presentó la prueba, quisieron sacar espada y ponerse a pelear con los soldados. Le digo, no has entendido, Pedro. Esa no es la guerra que te llamé a pelear. ¿Sí me estás siguiendo? Es una guerra por las almas perdidas, hermanos. En Marcos 13, 9 al 11, dice el Señor Jesús, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y continúa diciéndole, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo y listo para dar testimonio de su Señor. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual. Nuestro capitán es el que nos ha dado las órdenes militares, predicar el Evangelio, ser instrumentos útiles. Mire conmigo Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Como le dije, ya ha habido otros tiempos de persecución y de arrestos y muertos, guerras en el pasado.
Aquí vemos un ejemplo en Hechos 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban a pedradas. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Cuando se puso la cosa fea y tuvieron que huir, ¿sabe lo que iban haciendo? Anunciando el evangelio. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que estemos listos para hacer. Amén, hermanos. Entre más es el peligro, entre más es la necesidad, entre más grande es la escasez, entre más fea es la enfermedad y la muerte, más receptiva se pone la gente al evangelio. Y eso es lo que el Señor espera que usted y yo hagamos en aquella hora. Porque va a llegar la hora. Va a llegar el tiempo de necesidad. Va a llegar la guerra. Va a llegar la hambruna. Va a llegar la persecución. No sé exactamente cuándo, pero vienen tiempos difíciles. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Estar listos para predicar el evangelio. Porque la batalla del cristiano es espiritual y es por las almas perdidas. Nosotros no vamos a detener lo que están haciendo los gobiernos y la guerra que se va a empezar. La esperanza que tenemos no está en un presidente, que si Trump va a ser reelegido o no. Eso no va a parar las cosas como van ya. Necesitamos estar listos para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿cómo se prepara el cristiano para la guerra? Dice el versículo 5, ahí en nuestro pasaje, en Marcos 13. 5, Jesús respondiéndoles, antes de nada les dijo esto: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sabe cómo se prepara el cristiano? Conociendo bien las escrituras. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Hebreos 12:2 que debemos correr la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, de sus palabras, sus promesas, su poder y su plan. Es lo que el cristiano debería tener siempre en vista. No desviarnos. El Señor les dijo ahí en el versículo 23 de nuestro pasaje, mas vosotros mirad, o sea, cuida, os lo he dicho todo antes. Que no te sorprenda, que no te vayas a desesperar, no te vayas a turbar, no tengas miedo. Todas estas cosas yo les dije que vendrían. En el versículo 31 les dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entre más el cristiano conoce la palabra de Dios, menos propenso será a asustarse, a paniquearse, a llenarse de ansiedad, de desesperación y a caer en el error, a ser engañado, a desviarse o peor tantito, extraviarse de la fe. A propósito, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado a quien anda escuchando en el internet. ¿Qué literatura anda leyendo? Porque muchos engañadores han salido. Usted métase a la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. No ande con curiosidad de andar averiguando más sobre nuevos descubrimientos, de nuevas doctrinas que no hemos sabido antes. Número 3, ¿qué debe hacer el cristiano para prepararse para la guerra? Dijo el Señor en Marcos 13, versículo 9, pero mirad por vosotros mismos. Esa palabra mirad quiere decir cuida de ti mismo, cuiden de ustedes mismos, oiga bien, y de los tuyos, de los nuestros. Primeramente hay que cuidarnos físicamente. Si el Señor dijo que nos esperan hambres, hambrunas, y las mismas agencias gubernamentales y los mismos medios de comunicación y prensa están diciendo, vienen tiempos de que va a faltar alimento, aunque no lo crea así aquí en Estados Unidos. No estamos tan lejos de que esto suceda, hermano. No se acostumbre a ir al mercado y ver las repisas llenas de comida. Todo puede cambiar en un ratito conforme va la economía.
Si hay un colapso de la economía y está por suceder, estamos colgando, estamos en un bubble, dice, en una burbuja que cualquier ratito truena. No hay manera de que puedes deber 33 trillones de dólares y seguir imprimiendo billetes y que vas a seguir pagando las cuentas. Se tiene que pagar la deuda. ¿Sí me está siguiendo? Cada año Estados Unidos está 1,5 trillones en déficit de su presupuesto. Usted puede gastar más de lo que le entra en su salario. No. Y sin embargo el gobierno, nada más porque imprimen billetes, es lo que han venido haciendo por años. Pero tarde que temprano se tiene que colectar la deuda. Y cuando colapse la economía, de repente va a faltar todo. No va a haber aviso. Así como el toilet paper de una semana para otra ya no había. ¿Sí me está siguiendo? Ahorita están diciendo que va a empezar a hacer falta los medicamentos para la tos, para la gripa. El Dayquil, el NyQuil, estos jarabes van a empezar a desaparecer de las repisas. Yo le aseguro que vaya y compre. ¿Sí me está siguiendo? Va a suceder así de rápido. Entonces, si ya el Señor dijo que va a haber hambruna, vaya comprando algo de mandadito extra. ¿Sí me está siguiendo? Compre unos costalitos de frijoles y de arroz, harina, comida enlatada. Usted piensa que no, vamos a tener aviso, vamos a poder ir a comprar. En primer lugar, si se colapsa la economía, su dinero no va a valer nada para ir a comprar lo que necesita comprar. Entonces vaya comprando algo ahorita. Amén. Si el Señor dijo que otra de las señales serían desastres naturales, terremotos, cosas así, ¿qué sucede? De repente no hay agua. Amén. Se está esperando, dicen que en el 2024 se está esperando que la siguiente cosa fuerte que va a suceder es un ataque cibernético. Usted sabe que todas las plantas, las gasolineras, las plantas de agua, de gas natural, todo corre computarizado, todo corre por computadoras. Un ataque cibernético y todo eso se detiene. Vaya teniendo sus tanquecitos de gas propano, una estufita para usar con gas propano. Vaya teniendo unos galones ahí, unos tambos de agua. Porque estas cosas vienen. Otra gente que tienen mejor posición económica que usted y yo, están almacenando y están preparándose. Y nosotros bien confiados ya que aquí no va a faltar. Amén. El Señor dijo que otra señal sería alborotos. Estos mobs, ¿verdad? Gente looting las tiendas. Que golpeando a gente no más por golpearla, matando a gente no más por matar. Yo he decidido que yo no voy a comprar, nunca he tenido pistola, nunca he tenido escopeta, no voy a empezar a comprar esas cosas. Yo creo que el Señor me puede proteger a mí, pero yo no estoy en contra de que alguien tenga una pistola, que tenga una, si legalmente lo puede hacer, prepárese. No estoy bromeando, hermanos. Porque por lo menos usted puede defender a su familia si tratan de meterse a su casa. Amén. Dice que iba a haber pestes, enfermedades. Compre algo de medicamento. Compre algo de medicamento mientras se puede comprar, porque va a llegar el tiempo donde no va a haber. Amén. El Señor dijo, no os turbéis. No nada más debemos cuidarnos físicamente, debemos de cuidarnos emocionalmente. Ni tengáis miedo, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Filipenses 4:6 dijo, por nada estéis afanosos, sino que hay que llevar nuestras peticiones en oración al Señor. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que cuidarnos físicamente y a los nuestros, tener lo necesario, prevenir. Hay que cuidarnos emocionalmente, ir al Señor, estar tranquilos, no paniquearnos, no turbarnos, no asustarnos, porque sabemos que el Señor cuida de nosotros, pero cuida tu estado emocional. Y tercero, sobre todo, cuídate espiritualmente.
En Mateo 24, en un pasaje paralelo, dijo el Señor Jesucristo esto acerca de las señales de los últimos tiempos. Dijo lo siguiente: y porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dijo. Y en el versículo 12 dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuide su corazón, cuide de no enfriarse. Creo que todos reconocemos que aunque aún no es la tribulación, ya estamos viendo un enfriamiento espiritual en los círculos cristianos como nunca antes. No deje que eso le suceda a usted. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y verdad, dice, estimulándolos unos a otros al amor, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuide su vida espiritual, no se deje enfriar espiritualmente. En Marcos 13:32, mire conmigo Marcos 13:32, este es el último punto ya. Marcos 13:32 al 37. Nunca se le va a olvidar este mensaje. Especialmente, míreme aquí, si en unos pocos meses más cosas grandes empiezan a suceder. Y yo le estoy diciendo lo que debe de cuidar y cómo prepararse. Le estoy compartiendo con la Biblia. Le estoy compartiendo las palabras de Cristo. Mateo 13:32. ¿Ya lo encontró? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí se está refiriendo al regreso de Cristo por su iglesia. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. ¿Cómo prepararnos para la guerra? Por último, número 4, velando. Si usted ve el diccionario, la palabra velar quiere decir hacer centinela o guardia por la noche. Estas son las siguientes definiciones: hacer centinela o guardia por la noche, asistir de noche a un enfermo, pasar la noche al cuidado de un difunto, por eso le llaman velorios. Observar atentamente algo, también esa definición da de velar. Continuar trabajando después del horario ordinario. Cuidar solícitamente de algo. Estar cuidando la llegada de un enemigo para advertir a otros. O la llegada de alguien esperado. Fíjese, todo eso define la palabra velar. En Mateo 24:42 dijo Cristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En 1 de Pedro 4:7 dijo el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. 1 Corintios 15:34 dijo el apóstol Pablo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, ¿está velando usted por el bienestar espiritual de su familia? ¿Son todos sus hijos salvos? ¿Sus nietos? ¿Sus parientes? Aquí el apóstol les echa en cara a los corintios, dijo: muchos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué estás haciendo? Bien quitado de la pena cuando hay familiares tuyos que no son salvos, y cuando mueran, si viene todo esto, ¿a dónde se van a ir? Velad. 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un dicho, dice, que no te madrugue el diablo. El diablo nunca duerme, hermanos. El diablo siempre está observando, siempre buscando a quien devorar. ¿Por qué estamos los cristianos tan quitados de la pena? Amén. Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El pecado siempre está tocando la puerta. Hay que estar preparados para no caer en tentación. Mateo 25:14, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya estoy terminando. ¿Cuántos aquí dirían que tienen la esperanza
de que Cristo vendrá por usted. A ver, levante la mano. Qué bueno. Y si usted no tiene la esperanza, debería aceptar a Cristo el día de hoy. Primera de Juan 3:3. Oiga bien, cristiano, usted que levantó la mano. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si tienes esta esperanza de que Cristo viene por ti, ¿estás viviendo como cristiano? ¿Estás viviendo una vida consagrada? ¿Ah? Mire, 1 Tesalonicenses 5, y ahí termino ya. El último pasaje. 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice ahí? No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Eso no quiere decir que nunca te vas a quedar dormido. Lo que está diciendo es que estás alerta, de que no estás dormido espiritualmente. ¿Sí me estás siguiendo? Que estás consciente que se acerca el día del Señor, que se acercan estas cosas. Quiero que el Señor me encuentre haciendo su voluntad, cuidando lo que debo de cuidar. A eso se está refiriendo. Versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que está diciendo? Ya déjate de enemistades, de pleitos, que estás enojado, enojada con alguien, ya perdona, ya, eso no va a importar, muy pronto, arregla lo que tienes que arreglar. Si estás esperando que Cristo venga, no tengas resentimientos ahí guardados con nadie. Dice versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, las predicaciones, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así deberíamos estar en espera de estas cosas que van a suceder, haciendo todas esas cosas, cuidando todas esas cosas. Yo le pregunto, yo le digo, hermano, hermana y querido amigo, el fin se acerca. El fin se acerca. Estaba oyendo un noticiero de gente que no son religiosos, no son espirituales, diciendo, algo malo está por suceder, algo muy malo está por suceder. Lo podemos presentir. Yo le pregunto, ¿está usted listo? ¿Está usted listo? Si Cristo viniera mañana, ¿está usted listo? ¿Se iría con Él o se iba a quedar? Es tiempo de tomar decisiones. Vamos a orar todos cerrados.